cumpla sus sueños. Yo puedo decir muchas cosas, pero él tiene que elegir su camino. Va en buen camino. Andrés Podcast para mí es un soñador. Y que si sigue así va a llegar lejos. Estoy seguro de que puede pasar y va a pasar. Andrés Podcast hay para harto tiempo, que nunca se rinde. Que le siga dando nomás, que siga como va, porque va muy bien. Ha nacido un camino que ni yo pensaba que iba a continuar. No me atreví y seguí adelante. Y lo más probable es de que haya el podcast en sí, que haya Andrés Podcast para mucho tiempo más. Errores vas a seguir cometiendo desde el primer día hasta el último y que es parte del proceso. De vez en cuando, en qué momento ya me siento de verdad satisfecho. Falta mucho continuar, que recién esto es un gran avance, que es un tremendo avance lo que estoy logrando y eso me cuesta a veces admitir. Bueno, comencemos. Bueno, Andrés Podcast, la idea del podcast en sí nació en pandemia. Estábamos en la temporada de pandemia, creo que en el pic de la pandemia, en 2022 fue cuando yo empecé bueno, a lo largo de la pandemia uno está mucho metido por internet y todo, y me apareció lo que son los podcasts. El término podcast yo dije, ¿cuál era? No lo entendía. Yo decía una entrevista tal y cual, una conversación entre 2-3 personas, listo. Pero luego el término podcast llegó y me llamó la atención. Y en 2020 conocí a lo que es... conocí el nuevo proyecto que iba a ser un youtuber que yo veía muy de vez en cuando, pero me llamó la atención que de ese contenido que hacía pasara a ser un contenido tan, entre comillas, formal. Hay podcasts que uno tiene que mantener un margen, tienes que tener la postura de un entrevistador hacia una persona, en donde tienes que ser, entre comillas, serio para establecer una conversación y ser alguien con personalidad para hablar y todo. Y esa persona es Jordi Wild. Partió con su proyecto que es The Wild Project. Y el primer podcast que yo vi de él fue, si no estoy mal, fue su segundo podcast que hizo con un científico. El tema es que me salió un video de su podcast en donde, porque justo en pandemia estaban con el boom de The Last of Us, que había salido justo en 2020, si no estoy mal. Justo salió una toma, o sea, un video de ese segundo podcast que él hizo, su segundo podcast que hizo en sí, en su nuevo proyecto, que estaban hablando de que el hongo de las sofás era, entre comillas, real, pero que infectaba lo que son a las hormigas. En el juego eran las personas y todo. En la vida real eran las hormigas, que las convertían en unas hormigas zombie y todo eso. Y me salió ese podcast y lo vi por primera vez. Era plena pandemia. En plena pandemia yo me dije, ¿por qué no intentamos hacer mi propio podcast? Yo por un lado yo dije, ¿estoy realmente seguro si quiero hacer esto? Es algo que de verdad no... Cuesta como verme con tremendas cámaras, tremendos micrófonos, con una organización buena con los invitados. Yo decía, lo veía tan lejano. Pero por otro lado dije, puta, estaría bueno intentar. Todo partió, claro, en marzo de 2021, a esta idea de querer hacer el podcast. Nació por la motivación de querer crear contenido, establecer una conversación con un invitado externo, sea conocido, sea desconocido, el contar una historia en el momento y transmitírsela al público. Yo me dije, vamos a intentarlo. ¿A quién le conté ya? ¿A quién le conté primero? Yo me acuerdo. Es un muy buen amigo mío que se llama Eduardo Moraga. Bueno, me presento, soy Eduardo Moraga y conozco a Andrés hace muchos años. Todo partió desde el colegio, donde en séptimo básico lo conocí. Formamos una gran amistad y a través de los años fuimos desarrollando esta amistad hasta el día de hoy, que somos muy buenos amigos. Sí, lo recuerdo, si no me equivoco fue jugando Minecraft. Sí, fue como en tiempos de pandemia, no me recuerdo exactamente, pero me acuerdo que fue en una época donde jugábamos bastante Play y salió
con una conversación que tuvimos y él como que me contó que al principio tenía vergüenza, en un momento era esto de que tenía la idea pero no sabía muy bien cómo hacerlo, empezó con el tema de la webcam pero sin mostrarse, con un micrófono nomás, y a mí me iba mostrando cómo eran sus inicios y así fue. Le dije, puta weón, me gustaría hacer un podcast. Te mentiría si te diría exactamente qué me dijo, pero sé que probablemente se lo tomó por sorpresa. Decir, ¿un podcast? ¿En serio? ¿Estás seguro? Pero él fue la primera persona que yo le conté. A ver. Está acá. Este fue mi primer micrófono. Me dio risa la excusa que yo ocupé para conseguirme un micrófono. Estábamos en pleno, claro, en 2020 y ya, claro, yo con mi mamá ya teníamos bastante claro que 2021 iba a seguir, que el juego de la pandemia, íbamos a estar encerrados y seguiríamos con las clases online. Le dije, mamá, mira, para Navidad, para mi cumpleaños, mira, cómprame un micrófono. Aparte que sería para algo que yo utilizaría para X tema, que sería el podcast. Lo ocuparía para las clases online. Ocupé las clases online como excusa para que me compraran este micrófono y con este fue. Por decirte algo, hay 20 y pico podcasts hechos con este micrófono hasta el momento que cambié a los que tengo actualmente, que son el Blue Yeti, un punto, incorporé lo que es el micrófono de la marca Fifine. Y sí, micrófonos muy buenos, pero si me dicen cuál es el que le tengo más cariño, obviamente es el primero, con el que comencé, y este fue. Microfonito. Obviamente el primer podcast tiene que haber sido algo muy especial y que obviamente lo recuerdo con mucho cariño. Fue el marzo del 2021 cuando yo partí. Estaba buscando un invitado o invitada que podría haber sido perfecto, y obviamente con pandemia tenía que haber sido de formato online, sí o sí. En 2021 comienzos había que encontrarme algo, pero la idea de que sea online era segura. Me acuerdo, fue Relámpago, un luchador de Iquique. En la pandemia fue mi pick, que yo veía mucho la lucha libre, la WWE. El tema es que me lo traje a él. Y fue un día en donde yo dije, ya, tengo que comenzar. Y ahí transmitimos por Twitch. Hicimos la videollamada por Zoom y estuvimos ahí por Zoom conversando. Un podcast que yo me acuerdo bastante... ¿para qué te voy a mentir? Estaba bastante nervioso, pero me sorprendía lo nervioso que estaba. Capaz sí, porque fue el primer podcast que hice, pero el factor relevante de que yo tenía yo hice 19 podcasts online. Mis primeros 19 podcasts que hice fue sin mostrar la cara, fue con la foto del micrófono, el icónico micrófono, la icónica foto que yo tenía. Yo no me veía, solo se escuchaba mi voz. Entonces yo tenía una libertad para poder desarrollarme, explayarme, sin el miedo de que me estaban mirando. Pero el simple hecho de decir de que me están escuchando personas, los nervios los tenía, y veo ese podcast a día de hoy, y aparte que me da mucha risa como estaba hablando. No soltaba la voz al 100% como lo hago hoy día, no me explayaba de la manera que la hago hoy en día, pero sí me acuerdo de ese podcast con mucho cariño, y es un invitado que me acuerdo bastante de él, y de hecho ha puesto... Me gustaría saber, porque ya dije mis sensaciones y todo, pero cómo se lo tomó él cuando yo lo entrevisté y todo. Hola, ¿cómo están? Soy Relámpago, luchador iquiqueño, y también el primer invitado de Andrés en su podcast, cuando lo hacía por Discord, cada uno con un micrófono. Pensar en el recorrido que él ha hecho, es bastante gratificante para mí, ya que fue su primer invitado. Saber la confianza que me dio para tomar este puesto igual es súper importante, y de verdad me siento súper feliz de todo su recorrido completamente, ahora que está en un lugar físico, que ya puede invitar a sus invitados a
conversar de tú a tú. La preocupación que le pone a esto, a su proyecto, es súper gratificante y de verdad le deseo lo mejor para él, porque sé que es una excelente persona y que siga haciendo lo mismo siempre, que siga creciendo con ayuda obviamente de la gente, del público y sus invitados también. Así que nos estamos viendo en alguna oportunidad, ojalá volver a ser uno de sus invitados en su nuevo podcast, a lo mejor allá en el otro extremo de Chile, pero uno nunca sabe. Así que te mando un abrazo, Andrés, desde acá de Iquique. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao. Sí, pues yo partí en mi cuarto, yo estaba en un rinconcito en mi pieza con un mesón, con el computador, mi primer micrófono, y estaba ahí con mi podcast tranquilo, pero llegamos a 2022, dije voy a tener que partir con el primer podcast en persona, que fue el invitado a la charla número 1, Martín Becerra, me acuerdo un montón. Y la hice aquí, el estudio de podcast. Le dije a mi tío, mira, quiero hacer esta idea, quiero poner mis cosas aquí. Me compré un montón de cosas, me compré la silla, me traje esta silla de mi pieza aquí mismo. El lugar en sí, la decoración, obviamente esto estaba totalmente vacío y ahora recién ya se puede decir de que está con cosas, que no hay espacios vacíos y todo. Pucha, al momento de decir de que yo quería transmitir, en vivo los podcasts y todo eso, igual era algo nuevo, porque uno dice, los podcasts no son en vivo, son en gran parte grabados y se suben y listo. Y yo los quise hacer en vivo. Pero es algo de un miedo que yo he tenido desde el inicio hasta el final, el miedo de que falle algo. Y creo que el día que siempre parte de la transmisión, siempre voy a vivir con ese miedo de que pase algo, se apague la luz, se corte la transmisión y todo se pierda. Pero es algo que hasta el día de hoy no he cambiado y tenía que partir de cero con muchas cosas. Me costaba crearme un Gmail. Recuerdo que me ayudó ahí mi señor director, me acuerdo mucho. Yo soy Fernando, soy el señor director de este querido podcast. Yo me encargo de estar detrás de cámara y que todo funcione cuando Andrés tiene sus problemas de abuelo. Cuando Andrés me dijo que iba a iniciar el podcast, creí que estaba hueveando, porque me lo dijo en mitad de pandemia y la verdad es que lo veía medio complicado, porque desde siempre ha sido un alma vieja, no se lleva muy bien con la tecnología, es algo que sabía de primera mano, pero con ayuda de los demás pudo hacerse la cuenta de alguna manera. Él no se sabía crear un correo, era complicado, yo lo veía muy difícil, y lo logró. La verdad es que no tenía mucha fe, hasta que empezó en 2022, ahí ya vi que le agarró el ritmo. Y lo mismo con Twitch. A esa misma persona que yo le conté por primera vez, que es a Eduardo Moraga, él me ayudó a un comienzo con Twitch, porque él, recuerdo que en pandemia igual transmitía a veces por hueveo, jugando juegos en su PC, y yo le pedí ayuda por lo mismo, que quería esto otro, crearme una cuenta, bla bla. Era prácticamente partir de cero, pero siempre con una mano derecha que me respalde, que me ayude, porque por mi cuenta me costaba la idea de decir de que lo voy a hacer por mi cuenta. Por el caso de las redes sociales, creo que es la parte clave. Si tú te quieres mostrar tu trabajo, quieres mostrar lo que tú estás haciendo, me costó bastante. Creo que te podría decir que recientemente, ya en 2025, ahora este año, he podido agarrar una constancia fija para tener resultados notorios con el podcast y con las redes sociales. Con esta frase quiero que se queden siempre: la constancia es lo que va a dar frutos a tu proyecto de vida, sea X cosa que estás haciendo, sea un deporte, sea estás estudiando y quieres terminar esta carrera, weón, puta. La constancia es lo que te va a triunfar en eso, a salir de eso. Me hago entender, a que tu trabajo dé frutos. Y me ha costado bastante, y como digo, recién este 2025 puedo decir de que he tenido una constancia clara y que de verdad se está notando a día de hoy. Y esto siempre me lo decía de vez en cuando, en qué momento ya me siento de verdad satisfecho.
Y obviamente tengo claro de que falta mucho por continuar, que recién esto es un gran avance, que es un tremendo avance lo que estoy logrando, y eso me cuesta a veces admitirlo. Me lo dicen cercanos, de que tú cómo partiste a lo que tienes, el tener un auspiciador, por ejemplo, que es Pacel, tener una tacita, bueno, con tu logo del podcast, son cosas que ni yo me pensaba que me iba a imaginar, por lo menos después de varios años. El que hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera partido con TikTok en 2021 cuando partí, porque con TikTok creo que partí, si no estoy mal, entre finales del 2023, y TikTok en su momento en pandemia también estaba en su boom, a como está por ejemplo hoy en día también sigue en un buen momento, y si esa misma constancia que hubiera tenido, ya si tomo por ejemplo 2024-2025, a cómo lo hubiera tenido en 2022-2023, ya un comienzo, yo no sé dónde hubiera estado parado hoy en día. Hablando de seguidores, en reconocimiento, a día de hoy me lo sigo pensando, y un poco lo mismo como también con Twitch, costó encontrar una constancia, el tener de algo que subir semana tras semana, costó demasiado. Hola, yo soy mamá de Lucas Jutronich. La verdad que me llamó la atención porque cuando empecé a ver sus videos es como el estilo de él, porque tiene harta personalidad, tiene mucho vocabulario, y aparte que él es súper comunicativo, es de piel, es un chico muy inteligente. Entonces me pareció bien, pero yo le doy prioridad a sus estudios. Bueno, yo soy Vicente, conozco a Lucas desde séptimo básico en colegio luterano, y ahí me hice amigo de Lucas, Andrés. Mira, sinceramente yo al principio pensé que era una broma, porque a Lucas o Andrés nunca lo vi así como haciendo un podcast, la verdad. Pero después, cuando empezó con todo el tema de la entrevista online y todo eso, se vio que tenía un verdadero así como potencial para hacer con la entrevista. Yo no me lo imaginaba, no me lo esperaba. Pero cuando me lo dijo y me enteré, nada, principalmente fue como un apoyo, y veía su entrevista. Yo me llamo Camila Pizarro, más conocida como la Cami, y conozco a Lucas desde quinto básico. Yo creo que sí lo veo como a futuro. Igual yo he venido hartas veces como a ayudarle. De hecho, igual le he dado hartas ideas como para que esto sea como más que una inversión, algo que se vea bonito y que refleje la comodidad en su podcast. Bueno, hola, yo soy Clemente, soy el primo de Lucas, o mejor conocido como Andrés Podcast. Yo recuerdo que él tenía como una cuenta y decía como Andrés, no, era como Andrés tanto, y yo no entendía nada. Y yo pensé que era como, no sé, una cuenta secundaria, qué sé yo. Pero cuando me enteré y me contó, la verdad yo no sabía que era un podcast, si te soy sincero. Pichu, te tengo que contar algo. Tengo ganas de empezar un podcast. ¿Un podcast? ¿Qué es eso? Hola, soy Scarlett, más conocida como Rapu, y soy amiga de Andrés Podcast. Pero yo creo que al principio fue como... No vi que iba a desarrollarse tanto como ahora es Andrés Podcast, como para la región, porque ha avanzado demasiado. Creo que nunca lo imaginé a esta magnitud, como de colaborar con personas, ir entrevistando más gente, porque igual en mi mente yo pensaba, ¿a quién va a ir entrevistando si no hay mucha gente en Punta Arenas? Y de repente se va sacando cada persona en Punta Arenas. Bueno, me llamo Martín Becerra, estuve en la primera charla de Andrés Podcast,
Y lo conozco a Lucas más o menos desde el colegio, 2017, cuando llegué al colegio luterano, que es donde estudiamos los dos. Y bueno, desde ese año hasta hoy somos buenos amigos. Bueno, la vez que me dijo, creo que estábamos jugando Play en 2021, estábamos jugando con amigos. Estaba nuestro amigo Fernie, Lucas, creo que los tres nomás. Y ahí creo que surgió la conversación y Fernie ya lo sabía de antes. Y Lucas me contó que estaba haciendo un podcast. Como que igual me sorprendió un podcast, igual 2021. Igual con la personalidad de Lucas, que es bien hablador. Lo apoyé totalmente desde que me dijo la primera vez. Andrés Podcast para mí es un soñador y Lucas, para mí él es mi hermano. Me siento que con familia no se ha perdido a lo largo de este tiempo. He respetado mis pausas que he tenido que dar. Hay que hacer una pausa para priorizar y después ir de lleno con lo que es el podcast. Por un miedo me costaba el dar pausas porque yo decía, pucha, el público se va a ir, el público que se me estaba manteniendo se va a terminar aburriendo porque no ve una constancia y van a buscar una segunda opción de podcast. Puede ser, pero siempre he querido tener la balanza bien equilibrada entre estudios, familia y amistades. Siento que también es un factor muy importante el de amistades porque aparte que es un apoyo fundamental el que tengo, yo soy una persona muy social. Yo me considero una persona muy social. O ponte tú, tenía un cumpleaños de un amigo cercano un sábado y yo ese mismo sábado tenía un podcast. No, pucha, ver la posibilidad del podcast, adelantarlo para el viernes o para dejarlo para el domingo. A ese punto a veces llegaba. Pero siempre trataba de tenerlo bien equilibrado. Obviamente en algún momento estudios, el estudio se está bajando, obviamente en momentos en familia, nunca llegué al punto de tan abajo, pero se mantenía, y el tema de amistades ahí se iba equilibrando, pero siempre manteniendo un control, si se podría decir. Pregunto, ¿cómo describes a Andrés Podcast? Lo definiría como una persona muy motivada, que persigue sus sueños, que no se rinde, que sigue adelante, pase lo que pase, que continúa mejorándose cada día a día. El mejor de Punta Arenas. Tiene las ganas, tiene como crear el podcast, ¿cachai? Y yo creo que no cualquiera lo puede hacer. Un privilegio ser parte del podcast más grande de Magallanes. Eres muy perseverante y toda esa energía después se va a dar. Solamente depende de ti. Perfeccionista, todo bien calculado. Profesional, perfeccionista y único. No hay otro Andrés Podcast en Punta Arenas ni en Chile. No, pero acá Andrés Podcast en Punta Arenas es único. Sí, hermano, es único Andrés Podcast. Y es profesional, eso es lo que es que Andrés Podcast aparte es organizado, sí, es responsable. El podcast acogedor y para ti una persona creativa. Tienes las cosas muy bien hechas y felicitaciones a ti, Lucas, por la preparación que le estás poniendo a todo esto y el empeño que le estás poniendo a todo esto. Sí. No sé si ciudad puede ser, yo creo que puede llegar así algo regional. Encuentro que es un lugar para desenvolverse. Algo que yo valoro mucho de ti es que se nota que eres una persona apasionada, que se nota que eres una persona que ama lo que haces y que eso es muy lindo porque al final las cosas cuando salen bien es porque se hacen con amor, y se nota que todo esto está hecho con mucho amor. Te encuentro una persona con tremenda personalidad, que pero también tu manera de hablar, que admiro mucho tu forma de expresarte, como que te expresas con mucha facilidad. Yo ojalá algún día tener esa capacidad, ¿cachai? Te preparas bien las cosas y te lo tomas en serio, ¿cachai? Puede venir cualquier persona acá y tú la tratas por igual, ¿me entiendes? Con respeto, como estábamos hablando antes del respeto, ¿cachai? Y eso es bonito, y ver que estás creciendo también es súper bonito. Es que igual te das el tiempo de darte el tiempo, ¿cachai? Yo creo que eso es lo bonito de Andrés Podcast. No, eso, se aprecia el espacio y te quiero. Como una persona preparada que le apasiona lo que hace, o sea, va a ir súper bien encaminado. Es que como una persona visionaria, soñadora y con ganas de hacer cosas. Con un muy buen equipo, acá la producción, muy buen entrevistador, buenas preguntas, caballero, todo perfecto, muy buena atención, la cerveza. Sí, pero démoslo. Tú para mí no eres tú para mí eres como una hermana. Mi Clemente, que sea feliz, que cumpla sus sueños. Yo puedo decir muchas cosas, pero él tiene que elegir su camino. Bueno, Clemente es como un hijo para mí. Entonces, me emocioné la última parte. Y bueno, los amigos son los amigos, entonces los amigos siempre te van a apoyar, siempre te van a desear lo mejor. Así que ¿qué le puedo decir a mi hijo? Que lo amo con toda mi alma, que elija su camino y que sea feliz.
es lo único que le pido a Dios, y que arme su camino y que sea muy feliz. Todo lo que he logrado, las conversaciones que he logrado con muchas personas, las conexiones, con esto mismo del podcast pasaron de ser conocidos algunos a ser amigos, colegas. No estoy satisfecho al 100%, pero sí estoy bastante feliz de lo que he logrado hasta el día de hoy. Nada, yo estoy completamente orgulloso de Andrés. Que lo siga intentando, que nunca se rinda. Pero el tiempo pasa rápido. El primer año fue como experiencia, el segundo año como más conocimiento, el tercer año como que ya estaba más experto, tenía más vocabulario, y ya el último año yo encuentro que está súper bien en todo sentido, más seguro en las preguntas, en contestar, en tener llegar bien a la persona también, porque eso también es importante. Ya con el simple hecho de un reconocimiento local, ya estoy por dado. Estamos llegando a los oídos y a los ojos de varias personas. Y ya con el simple hecho de que te llamen, ponte tú, para hacer un podcast, porque antes era yo el que buscaba a la persona para hacer podcast. Y ya últimamente me han hablado para, oye, ¿cuándo podemos hacer un podcast con tal persona? ¿Cuándo podemos hacer una colaboración aquí? La gente ya entre comillas, ya no tanto el yo buscar, sino que también me estén buscando. Es porque se está dando el fruto de mi trabajo. Es por eso que al mantener eso, yo ya me doy completamente dado y feliz. Y mi motivación principalmente es ver de que los números que tuve la semana pasada, esta semana han sido mayores, que se llega a público, que lleguen comentarios en los videos que uno sube, pero a lo largo del camino del podcast es algo que he aprendido a llevarlo. Y siento de que con todos estos fallos que he tenido, a como lo estoy llevando hoy en día, se aprendió harto. Y el fallar para aprender, téngalo siempre presente en su vida. Si es algo que les puedo decir como consejo. Bueno, este es un mensaje de 2025. Te lo envío, no sé a cuándo, pero te envío un mensaje de mucho éxito, de mucho ánimo. Yo sé que de aquí a un cierto tiempo más vas a conseguir muchas cosas, vas a conseguir cosas grandes para tu vida, para tu carrera, para tu futuro. Y sé que lo vas a lograr porque eres alguien muy comprometido, que se esfuerza mucho y que tiene muchas ganas de comerse el mundo. Ser de los podcasts más escuchados en Chile. Y a mí me gustaría ver eso en 2029, o aunque si es 2029 o no es 2029, me gustaría ver eso. Me encantaría. Me gustaría ver que ese sueño de Lucas se cumpla. Bueno, gente, este fue el documental de Andrés Podcast. Espero de que les haya gustado. Principalmente quise tratar de hablar todos los factores importantes, todos los puntos importantes a lo largo de este camino con el podcast. Participó mucha gente importante en este camino y espero de que les haya gustado mucho, y sobre todo estén muy atentos para este 2026 y para todos los próximos años que se vienen por delante, si Dios quiere. Cuídense mucho y atentos, porque Andrés Podcast hay para rato.